Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches más bien. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. La Hola, buenas doctora, noches, Sai. la doctora Maribel Sandoval y Zaira Rodríguez, aquí con todos ustedes y en una emisión más de esto que se hace llamar Mi Psique y Yo. El día de hoy creo que vamos a tocar un tema bastante complejo, es lo que yo creo que podemos definir el tema del día de hoy. Pero antes de comenzar, doctora, de verdad muchas gracias de nueva cuenta que esté con nosotros. Y yo sé que, bueno, el día de hoy, o bueno, entre el día de ayer y hoy, hemos visto algunas notas y vemos sobre todo un video, notas, audio, bueno, ha estado por todos lados. Y la verdad es que le pedí a la doctora, le comenté a la doctora que sería muy bueno comentar un poquito sobre ello. ¿De qué les estoy hablando? Para las personas que no lo han visto, hay una nota donde una persona, una maestra, está siendo agredida, ¿no? Por medio de redes de una clase. Ella está dando una clase y se escucha cómo está siendo agredida por lo que parece ser su pareja. En este episodio, en estas charlas que nosotros hemos tenido con todos ustedes, y quienes son nuevos, de verdad, los invito a que vayan a YouTube, a nuestros diferentes canales, y le den una checada a, creo que fueron dos emisiones, ¿verdad, doctora? Que le dimos sobre todo a lo que es la violencia de género. De verdad es que no lo entiendo, a mí se me hace reprobable, a mí me puede causar mucha molestia, mucha irritabilidad, demasiado coraje, porque hasta dónde puede llegar el ser humano a sobajar a otro. De verdad que lo hemos platicado y estuvo aquí con nosotros ya le iba a decir maestra, la licenciada y la doctora Luz Esther, donde nos explicaba cómo conlleva todo esto, en qué puede terminar. Y con la doctora de verdad es que nos dio un panorama tan extenso y tan gráfico, de verdad, de cómo podemos nosotros evitar todo este tipo de cuestiones. Entendemos que la pandemia ha ocasionado mucha irritabilidad, enojo. Sé que a lo mejor la cuestión de cuestiones económicas, la cuestión de desesperación, de no conseguir empleo, de muchas cuestiones que, bueno, ni las podemos enumerar sin fin, pueden ocasionar que te puedas molestar. Pero ya agredir a una persona, ya... Ah, perdón, me molesta mucho y de verdad les pido que no seamos parte de esto. Hay N cantidad de violencia que a veces nosotros a lo mejor creemos que no nos puede pasar, que estamos como de, uff, no, estamos exentos de eso y nunca nos va a pasar. Pero con base en lo que hemos platicado y la doctora no me va a dejar mentir, y sí, sí, por favor, doctora, dígamelo. em, a veces así la persona sea más segura, te llegas a topar con algo que ni cuenta y es una pesadilla sin fin. Entonces yo creo que es importante, como lo hemos dicho aquí, lo hemos reiterado, es importante recalcar que la información es poder, que la información nos puede abrir un abanico de oportunidades y posibilidades para que nosotros podamos saber cómo actuar en ciertas circunstancias, saber cómo actuar ante una persona que está siendo agredida, tanto física como psicológica, como monetaria, como, bueno, N cantidad. Que de verdad les invito a que vayan a verlos, están en nuestro canal, Mi Psique y Yo, están también aquí en las redes sociales de Facebook. Literal, está el título en la parte de arriba, todo lo que es violencia de género. Ahí están varios contenidos que de verdad creo que pueden apoyarlo, sobre todo porque, bueno, no tanto porque lo diga yo, sino porque la verdad es que la doctora con toda su sapiencia, perdón, nos comparte, porque bueno, ella es una experta en el tema de la psique, o al menos sabe un poquito más que todas las personas de a pie, como ustedes o yo, o la persona que en dado caso pues no estudia la psicología como tal, y podemos entender.
creo que podemos llegar a entender y a criar, para las personas que tienen niños pequeños, a criar a personas muchísimo mejores. Doctora, ¿quiere usted comentar algo al respecto? Sabe, mira, me sumo a lo que tú dices, ¿no? Ojalá sea a través de nuestros medios o a través de otros, educarnos creo que hace la diferencia, entre muchas otras cosas. Si bien como vemos, la violencia no tiene un límite en estatus, no por persona con algún grado académico, con recursos económicos altos, significa que no va a haber violencia. Todo el mundo estamos expuestos a ello y todo el mundo podemos ser vulnerables. Creo que lo que nos refleja el audio, más que el video, porque afortunadamente para la profesora y su proceso de dignidad y su proceso de vulnerabilidad, no hay imágenes que le puedan implicar un impacto emocional más fuerte, solo está el audio. Creo que todos estamos expuestos a ello y creo que es un ejemplo más de que no corresponde a una población en particular, ¿no? A mí me encantaría rescatar algunas cosas del video, porque en alguna de nuestras emisiones anteriores decíamos como el miedo se huele en casa, ¿no? Y creo que, por ejemplo, esta viralidad que tuvo el video, gracias a los alumnos. Y ahorita que tú te escuchaba hablar, decía, pues, ojalá muchos hogares tuvieran esta viralidad, ¿no? Porque sí Justo tiene esta está. vulnerabilidad y sí tiene este impacto y sí tiene ese trauma probablemente, pero pues gracias a eso y gracias a que fue viral, hoy día, si no mal recuerdo, hace un ratito en algunas notas ya estaba como de ya tenemos identificado al agresor. Sin embargo, muchos de estos fenómenos ocurren bajo el silencio de casa, a puerta cerrada, y no los conocemos. Esa es una de las cosas que quería rescatar. Y hay otra cosa que quería rescatar. Por un lado, tú en las emisiones pasadas, y solo por ese como ánimo en una de ellas yo evidenciaba o hacía moción a gracias por regalarnos tu enojo, ¿no? Y tu molestia, porque creo que eso tendría que movernos a todos, no nada más la razón, sino las emociones que nos provocan la injusticia, el malestar de enterarnos de este tipo de noticias. Pero hay otro que es el miedo, ¿no? Porque escuchamos a un hombre violento, y un hombre violento que la razón era mínima o no había realmente una razón significativa para generar esa magnitud de violencia. Y el Exacto. miedo, dime. No, adelante, doctor. Y el miedo lo podemos sentir todos, aunque no fuéramos esa mujer que estaba siendo maltratada. Tal cual que los alumnos empiezan a preocupar por si la profesora está bien y empiezan a preguntar y demás, ¿no? Y la segunda, el, uh, a mí me llegó la noticia justo por mi hermana, y conversando con ella un poco por el impacto que generó, yo le hablaba de lo que ella va relatando cuando le dice, déjame apagar la clase, ¿no? Déjame cerrar la computadora. Y hay un fenómeno muy importante que es la sensación de vergüenza. Me parece que en la emisión anterior hablábamos de las redes sociales, y no me refiero a la virtualidad, sino las redes sociales que tenemos las personas, se van reduciendo. ¿Por qué? Porque sí me da vergüenza que el otro constate que yo estoy siendo víctima de, y que además aparentemente yo desaté su furia, y aparentemente yo tengo culpa de que él se comporte o ella se comporte violentamente contra mí. Pero en este caso y en este video particularmente teníamos el impacto de me están escuchando unos alumnos con quienes yo cubro un rol, ¿no? ¿Y qué ocurre con ese rol? ¿Y qué ocurre con ese impacto? ¿Y qué ocurre con ese dominio? Que si escuchamos ese audio, hay una mayor preocupación por apagar el audio o por apagar la clase Que por que defenderse. por lo que está ocurriendo dentro de casa, ¿no? Entonces, creo que, como lo dije, ojalá muchos hogares tuvieran esta viralidad, ¿no? Tendríamos que, digo, suena desastroso y suena feo, pero creo que es poderoso, ¿no? Si lo vemos desde ese lado, si rescatamos la parte positiva, es poderoso este impacto que pudo tener,
porque justo en el viralizarse, hoy sabemos quién es su agresor y hoy sabemos que hay alguien que le va a brindar ayuda. Desafortunadamente, después de un suceso fuerte, cierto, pero hace la diferencia. Y reitero un poco, sea a través de nuestras emisiones anteriores, o sea a través del medio que les quede más cercano, sí creo que educar a veces nos hace romper como nuestras propias creencias, nos hace romper, nos hace cuestionarnos, porque hay un fenómeno que se llama micromachismos y a veces todos estamos dotados de esos. Y pregúntense por sus primeras expresiones cuando llegaron a escuchar el video. Si la primera expresión fue de, pero ¿por qué agarró la computadora de su esposo? ¿Pero por qué hizo esto? Pero no, son cuestiones que tendríamos que justo eso, cuestionarnos acerca de desde dónde yo estoy siendo testigo, porque eso es lo que somos, de este fenómeno que fue muy violento, que impactó a un grupo de alumnos en una clase que nada tenía que ver, pero Sí. también impactó a justo la profesora, ¿no? Porque vaya, para muchos de nosotros podrá ser una desconocida, pero para muchos otros es alguien con un rol específico y conocido que le genera todo un movimiento, que aún con ese movimiento yo digo, hoy día o en este momento espero que ella se encuentre bien y ella se encuentre protegida, pero sí creo que habría que hacer hincapié sobre los fenómenos que se desenvuelven alrededor de ello, ¿no? Y para mí ahora es importante el miedo, es importante la vergüenza y es importante de manera positiva la parte de la viralización. Acaba de mencionar algo que sí es importante. De verdad, yo quiero nada más reiterar la parte de todo lo que podemos lograr cuando las personas se unen para un fin común. Perdón por ser tan reiterativa, pero de verdad, o sea, como dijo la doctora, aquí hubo un suceso en el cual no siquiera fue ella, fueron las personas que escucharon, gracias a Dios, Alá, Jesús, lo que ustedes crean, gracias a que había personas que estaban del otro lado y que dijeron, no, hay que denunciar esto. Pero ¿cuántas personas, así estén en el cerro, y lo escribí yo hace poquito en mi blog personal, donde compartía justamente cuando hablamos con usted, doctora, y con la doctora Luz, de sucesos y de anécdotas que nos contaban, de cosas que tú dices, no, no, o sea, como por qué, de celos, de celos, agresión por tonterías, y yo lo digo tonterías, porque no hay justificación, perdón, pero que agarres tu computadora, Dios, es un objeto físico, o sea, por favor, no justifica absolutamente nada que te agredan, que te violenten. Y bueno, esto porque se vio y lo escuchamos, bueno, más bien porque lo escuchamos, pero ¿cuántas personas están en el hospital, perdieron su casa, perdieron su vida, perdieron tantas cuestiones que tú dices, o sea, es en serio que se tiene que llegar a esos extremos para que la gente diga, hey, fíjate que aquí está pasando un problema, la sociedad, la policía en dado caso, o la cuestión jurídica en general, oigan, fíjate que está pasando algo aquí, tiene que de verdad haber algo muy fuerte para que se pueda hacer algo, o sea, de verdad es una alarma muy fuerte, muy fea, que de verdad, en serio, a mí me indigna, y perdón, pero sí empezamos el programa un poquito tensos, pero de verdad es que yo lo escuchaba y a mí me daba muchísimo coraje y yo decía, ay, cómo me encantaría, ya sé que la violencia no se justifica con nada, lo entiendo, pero de verdad es que sí, mi pensamiento fue de cómo me encantaría agarrar a este hijo X y darle donde más le duele. Es que, en verdad, o sea, perdón, pero a veces uno no quiere, pero tiene que buscar las herramientas para defenderse, ver cómo puede ayudarse, tanto física como mental, en cuestión de defensa, ya sea personal o con ustedes, las psicólogas, y buscar armarse, porque no sabes. Entonces, o sea, ya llegar a esos extremos, de verdad que... Y también el impacto que causó en los alumnos. O sea, dices, hijo.
Creo que estamos un poco mal. ¿Sabes? Fíjate que con eso que dices, justo, ¿no? Yo te decía, en el momento de nuestra emisión, tu enojo hace una evocación de lo que culturalmente tendría que generarnos a todos para no dejar pasar ese tipo de injusticias. Y me parece que eso ocurrió con los alumnos. Al querer proteger a su profesora, a la cual seguramente estiman, a la cual seguramente quieren, hicieron esta denuncia, ¿no? Y luego, lo segundo es, tampoco tengo afán de justificar, porque ya lo dije, es un acto violento, que habría que separar de un acto agresivo. Pero algo, al escucharte, me es como necesario e importante decir, hay varios actores, ¿no? Y una es la del agresor y otra es la de la víctima. Y me gustaría mencionar que tanto el agresor como la víctima requieren de atención. Uh, una atención probablemente distinta, ¿no? Porque si bien no se trata de justificar, también habría que hacer hincapié que este hombre violento, en este caso representado en este video, pues también necesita un apoyo, necesita una ayuda para justo atender esos niveles de violencia que manejan. Con esto no estoy justificando lo que hizo, ni estoy diciendo que la chica tiene o la profesora tiene que entender, porque me parece que no. Hay límites que tienen que establecerse y a veces no son desde la persona, a veces tienen que ser desde afuera, como en este caso. Pero creo que sí sería importante rescatar que, pues, es importante atender todos los factores. Cosa que no hacemos, pero bueno. Exacto. Por eso estamos con esta emisión, es una charla, de verdad no es como tal un programa, son charlas, son pláticas que tenemos con todos ustedes, porque creo que considero, y la doctora yo creo que también consideramos que es muy importante conocernos un poquito más, porque de ahí es la base de todo, para poder enfrentar las situaciones que nos rodean, o sea, no podemos nosotros estar como muy vulnerables ante situaciones como la que acabamos de ver, ¿no? O sea, a lo mejor tuvo un mal día, a lo mejor y está hasta el gorro porque no tiene dinero, a lo mejor está, pues no sé, X. Así le enseñaron, ¿no? O sea, porque por desgracia así pasa. Así le enseñaron a que tiene que hacerse las cosas, a golpear. Pero cuando hay una persona del otro lado en donde de verdad sabe decir basta, donde sabe decir defenderse, más bien, cuando pueda defenderse, yo creo que a lo mejor y podemos evitar muchas cosas que pasan, muchas cuestiones. Entonces, así digo, aunque le agarres, perdón, aunque ahora sí que hagas una llave o le hagas algo, que obviamente sin agredirlo ni lucrar con su vida, pero digo, perdón, lucrar sí que vaya algo más allá con su vida, pero bueno, al menos le estás dando un estate quieto y ¿sabes qué? Perdón, pero hasta aquí, tú necesitas ayuda, vete, yo, muchas gracias por participar hasta Dios. Ahora sí que adiós, hasta ahí. Suena muy fácil, lo sé. Yo sé que no es tan fácil. Y más cuando hay dependencia económica y bueno, muchas cuestiones que ya le hemos platicado. Pero creo que también hay la cuestión de cómo podemos educar a las futuras generaciones, quien tenga hijos y quien pueda aportar un poquito de un granito de arena. ¿No lo cree, doctora? Sí, sí lo creo, o sea, y tú dijiste, ¿no? La intención de mi psique y yo es eso, que tú y yo podamos charlar cuando tenemos invitados, pues con nuestros invitados. Charlar como justo, ir ampliando, no solamente quienes nos escuchan, nosotras mismas ir ampliando como eso que conocemos de nosotras mismas y de lo que nos rodea. Eh, Fíjate que ahorita que te escuchaba, pensaba en, hace ratito, revisando como algunas cosas, escuchaba a un psiquiatra que decía, el problema no es el problema es cómo lo resuelvo, ¿no? Y entonces, si bien esta situación violenta es un problema, también ahora es un problema cómo vamos a atender esa situación particularmente y que no sea solamente un eco. Vaya, la profesora representa a muchas mujeres o a muchos hombres, porque en algún momento hablábamos de no solamente las mujeres, probablemente el porcentaje sí es mayor, eso es una realidad, pero no pertenece solamente a un sector particular, ¿no? Podríamos hablar de diversidad en género y hablaríamos de distintas violencias, ¿no? Si incluimos esta parte de género. Entonces, creo que tú puntualizaste en algo importante y ningún humano es ajeno a otro problema humano, ¿no? Porque somos humanos. Entonces,
si a mí escuchar esto me enojó, me dio miedo, me desesperó, me angustió, creo que me está diciendo un algo, ¿no? Y un algo que puede ser de dos cosas, o que tiene que ver conmigo, o que me invita a poder hacer un cambio hacia el otro o hacia lo que me rodea. Entonces, vaya, esa es la intención de que nosotros nos reunamos cada que tenemos una emisión como esta. Así es, y nada más ahora sí que nada más ahora sí que terminar esta intervención minúscula, por aquí, por así decirlo, minúscula en cuestión del tiempo, no tanto por la gravedad del asunto, porque ya lo hemos platicado en 12 visiones y creo que es importante en dado caso que lo escuchen, de verdad es importante porque, no, no porque lo diga yo, sino porque de verdad es muy, muy acertada la cuestión y la acotación que dice la doctora Maribel y la doctora Luz sobre este tema en específico, desde el por qué, cómo, cuándo, qué hacer, qué es lo que tengo que checar si en dado caso hay alguna alerta, etc. Y también por ahí compartí la cuestión legal, que próximamente igual también vamos a traer a la licenciada ahorita le digo el nombre, a la licenciada que también está ahí en la cuestión de derechos humanos, pero ella está un poquito más enfocada en la cuestión de una brigada jurídica para las mujeres justamente donde hacen el apoyo a estas personas que han sido agredidas. Entonces próximamente vamos a traerla pues para que nos hable también desde la cuestión jurídica, cómo actuar, porque la violencia física no solamente es esa parte, ¿no? Hay muchas otras que de verdad a veces uno ni en cuenta, ¿eh? De verdad. Y yo creo que por eso la acotación que dice la doctora de la importancia de conocernos para saber cómo actuamos ante ciertas circunstancias. No se vale decir tuve los 5 minutos, o más bien se vale, pero si tienes tus 5 minutos de ira y de enojo, pues tener como esa, híjola, me estoy sintiendo de esta manera, salte, quítate, vete, golpeas a la pared, qué sé yo, y ya, te calmas y ahora sí empiezas, o sea, como empiezas a hablar con una persona o con algún ser humano, X, animal, etc. Pero esa es la importancia de que la doctora nos ha reiterado muchas veces de saber cómo somos para saber cómo actuar ante ello. No sé si quiera acotar algo más, doctora, para irnos con el otro tema ahora sí que nos hace citarnos el día de hoy desde la virtualidad y que también es un poco escabroso. Mira, si te doy el puente, porque no es un tema ajeno al otro y también es No. igual de fuerte, también es igual de impactante, hay algún autor llamado Jasper que llamó a un fenómeno situaciones límite y es justo cuando nuestra existencia se está cuestionando acerca de su existencia. Fenómenos como el que acabamos de ver o escuchar a través de ese audio-video, puede ser una situación límite. No es que tenga el puente de, miren, la violencia intrafamiliar o la violencia de pareja es un puente para que yo me suicide, no lo es así. Sin embargo, hay situaciones así de fuertes como esta que se podrían considerar situación límite y que nos llevan a pensar en lo que nuestro título del día de hoy hace referencia, ¿no? ¿Para qué vivir cuando me encuentro en una situación como esta? Cuando parece que no le interesa a nadie, cuando parece que no tiene sentido la vida, cuando parece que no hay una razón que me haga sentirme feliz, alegre, dichoso o con una esperanza, ¿no? Hacia el sentido de vida. Entonces, creo que en el puentecito un poco y dando preámbulo a lo que es este tema o a lo que es nuestro tema, es esto, qué situaciones límite en muchas ocasiones de la vida nos llevan a pensar por un momento en ya no quiero vivir. Y lo pongo así porque uno pensaría que es un tema como muchos de los que ocurren a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, que le pertenece a los otros y que yo soy ajeno y que a mí nunca me va a pasar. Y en realidad no. O sea, en realidad las estadísticas nos dicen que entre el 10 y 15% de la población en algún momento, por lo menos por un día, por lo menos por unas horas, pensamos en hoy no quisiera vivir o para qué quiero vivir el día de hoy o para qué la vida, ¿no? Preguntas como muy similares. En algún momento las personas normales
llegamos a tener este pensamiento que se conoce como pensamiento suicida. Y que es ese momento, uniéndolo con lo de la situación límite, que mi existencia se encuentra o mi vivir se encuentra tan confrontado, tan en lucha, que no le veo razones de por qué está padre, ¿no? Sabemos que la vida es muy dura, la vida es compleja, la vida es difícil. Y entonces, como lo decía, en esos porcentajes, pues sí existe esa posibilidad de que en algún momento las personas lleguemos a pensar el no quiero vivir. Y creo que con eso podemos arrancar, Sai. Así es, el día de hoy, digo, después de la acotación de lo que sucedió con la maestra, vamos a hablar sobre lo que dice la doctora, la cuestión del suicidio. Sabemos que gracias a o gracias o por desfortunio de la pandemia y de todo lo que conllevó, los suicidios han aumentado en una cantidad impresionante. De hecho, estaba checando aquí los del INEGI. Pero de verdad es que, hijo, no, bueno, en México, pero a nivel mundial, de verdad, si estoy tratando de checar la información específica para otorgárselas, pero entiendo que fue una situación difícil, entiendo que es una situación en donde muchos llegan a la desesperación, a la ansiedad, al, hijo, no sé cómo o qué adjetivo utilizar para que una persona de verdad, o sea, esté tan desesperada, tan desesperada, tan desesperada para quitarse su vida. O sea, es por medio de la depresión, es por medio de algo que le falte, algo que, digo, y no cuestión física, emocional, ni monetaria, ni nada de esas cuestiones que puede a lo mejor y ser como una ramita, ¿no? Dentro del árbol, pero ¿en qué momento, doctora? ¿Cómo canalizar eso si efectivamente alguien lo va a hacer o solamente es porque quiere llamar la atención, porque llega a pasar? ¿O cómo podemos detectarlo? O entre nosotros también, como usted lo acaba de mencionar. O sea, a veces lo llegamos a pensar y son 5 minutos en donde a veces uno hace cualquier tontería. Este, mm, Ay, fíjate, es que me quedé pensando y me quedé más bien viendo tus reacciones, ¿no? Porque del tema anterior pudimos ver cómo tu enojo se hace evidente y ahorita del enojo de pronto pasamos, cuando empiezas a hablar de la desesperación, pasamos como a una imagen un poco entristecedora, una imagen como más sobria, más de tristeza o más de melancolía o más de nostalgia. Creo que en tu pregunta encierras como todo lo que podría irse desglosando de en breve, ¿no? Creo que yo hablaría a nivel emocional, no es que sean los únicos, pero hablaría de 4 elementos. Una, el dolor; otra, el sufrimiento; otra, la desesperación; y otra, la desesperanza. La persona que intenta suicidarse, me parece que justo ya tiene una dosis de desesperanza bastante fuerte. Y a veces el suicidio es la solución para esa desesperanza. Muchos expertos hacen hincapié de la persona que está pensando, ideando o teniendo intentos fallidos sobre el suicidio. No es que quiera morir, quiere encontrar la solución para el malestar que tiene, o para los problemas que tiene, o para el caos que tiene, o para la situación conflictiva, ¿no? Yo hace ratito hablaba de situaciones límites, de esa de ya estoy en el límite, al borde del precipicio, y me pareciera ser que la única opción en el precipicio es saltar, ¿no? Dejarme caer para que todo se acabe. Y no es que quiero que se acabe la vida, quiero que se acabe todo el mal que tengo alrededor y que estoy concibiendo como algo muy peligroso. Pero, ¿por qué yo hacía mención de estas 4 entre emociones y sentimientos? Porque me parece que las personas, insisto en el término normal, aunque lo pongo entre comillas, tenemos distintos momentos en los cuales podemos atravesar un dolor.
Pero el dolor es eso, aparece y se desvanece, ¿no? Si pensamos en una cortada, mientras me hago la herida porque está jugando, porque choqué con el mueble, porque lo que ustedes quieran, me da ese golpe fuerte, me duele y después puede arderme, después puede molestarme. Pero el dolor como tal ya no está literalmente, se ocurrió en el momento del golpe. Lo estoy poniendo muy a nivel físico para luego llevármelo a lo emocional. Y luego entonces, pues cada que me veo la herida, me la toco, me vuelve a doler, ¿no? Sobre todo si a veces presionamos o a veces colocamos algún medicamento o alguna sustancia que hace que duela más, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, quien suele colocar como un poco de limón o quien suele colocar un poco de alcohol, va a doler, claro que sí, o cuando se hace como una especie de costra y empieza a quitar, va a doler. Eso habría quien le llamaría sufrimiento, ¿no? Porque ya estoy presionando sobre la herida. Ahora, si me lo llevo a lo emocional, este dolor puede ser que haya distintos sucesos en mi vida que me duelan y me generen ese primer impacto, como en el momento en el que me di el golpe. Y creo que todo el mundo tenemos referencia de cuando nos damos un primer golpe, ¿no? Y en el momento me impacta y después ya se van mis pensamientos y entonces empiezo a pensar qué es lo que ocurre alrededor de eso que me ocurrió y que me dolió. Pero después pasan las horas o pasan los días y hago lo mismo que hago con la costra. Y empiezo a presionar y empiezo a exigirme y empiezo a demandarme y empiezo a decir qué debí de haber hecho, qué hubiera hecho, qué no debí de haber hecho, ¿no? Empiezo como con los reclamos. Y ahí empezamos a generar el sufrimiento. Víctor Frank nos dice que el dolor es necesario y el sufrimiento es opcional. ¿Qué ocurre con las personas que ya tienen pensamientos o ideación o tentativas suicidas? Pues justo que se encuentran más en este proceso, más de sufrimiento que de dolor, porque las situaciones de su vida ya les fueron rebasando. Y la dosis de sufrimiento que sienten es en un nivel considerablemente alto. Ahora, yo también hablaba de la desesperación y de la desesperanza. Cuando nos ocurre algo, queremos resolverlo todo de manera inmediata. Y eso nos pasa a muchos, si no es que por decir que todos o casi todos, ¿no? Que tenemos un problema y queremos ver la solución rápida. Hay quienes a nivel de pensamiento, de cognición, estamos intentando le dar respuesta mentalmente, cómo solucionar el problema. Y hasta que no le encontramos esa solución, nuestra mente no descansa. Bueno, para la persona que tiene cualquiera de estas tres cosas que ya mencioné hace un rato, la desesperación emerge como con mayor notoriedad, pero cognitivamente o mentalmente no llega a esa solución, o la solución a la que llega no le parece suficiente, o no es razonable, o no es posible, o suena muy lejana. Y entonces va generando esta sensación de desesperanza, de no hay posibilidad, no hay forma de resolver. Ahora, hace ratito yo decía que la persona que hace esto de cometer o pensar en la tentativa de suicidio no es que se quiera matar, pero desde su pensamiento ya agotó todas las posibilidades para solucionar lo que le aqueja. Y la única posibilidad que le queda, a veces, es justo esa, la de caer del precipicio, la de soltarse de la vida, la de resolverlo. Porque habría que agregar como otros elementos, como por ejemplo, les voy a quitar el peso a los que me aman o a los que me quieren, ¿no? Y eso también se convierte en un tema importante. Conectando con el tema anterior, Sai, tú decías de si tienes ira, golpea la pared, exprésalo, dilo. Ese es otro elemento que ocurre con las personas que están pensando en el suicidio. Su posibilidad de expresar su dolor, su tristeza, su angustia, su desesperación es escasa. Regularmente las personas tienen muy poca expresión a nivel emocional y ese es un factor de riesgo y esa es una de las causas por las cuales una persona puede llegar a este límite de pensar en el suicidio. El título del programa decía ¿por qué vivir y para qué, no? Justo hace hincapié a esto, ¿no? ¿Qué motivos tengo para seguir en la vida? ¿Qué motivos tengo para seguir dando una lucha ante esto que me parece como demasiado devastador, demasiado desolador?
que ese es otro elemento. La persona se concibe como muy sola y experimenta esta sensación de soledad. Y puede estar muy acompañado de gente, pero se vive solo. Siente que nadie en la vida podría entender lo que está ocurriendo con esa persona. Doctora, entonces eso lo podemos como escalar, por así decirlo, de una persona que es ahora sí que depresiva, que va, ese sería su último nivel, por así mencionarlo, de la enfermedad, y lo pongo entre comillas. Ah, no bueno, sí, pero no necesariamente, es que no sé cómo decirlo. Una persona que tiene depresión sí puede llegar como a tener como en mayor presencia este pensamiento o esta ideación suicida. No necesariamente puede o llegue a consumar en tentativa siquiera, ¿sabes? Porque tendríamos que hablar de depresión endógena y exógena, es decir, si es a nivel biológico o si es por causas sociales, tendríamos que hablar si es una depresión severa o si es cíclica, que ya lleva una serie de tiempos. Y lo que dicen algunos expertos es que justo la tentativa suicida se presenta cuando hay un desequilibrio entre factores que pueden ser de riesgo y factores que pueden ser protectores. La depresión es un factor de riesgo, pero un factor protector puede ser que sea muy acompañado por su familia o que aún en la depresión no tenga esta experiencia de sensación de soledad, por ejemplo, ¿no? O tenga motivos, tiene falta de ganas, pero no tiene ausencia de motivos, todavía encuentra razones. Si piensa en una mamá, la crianza de sus hijos, si pienso en alguien que es un cuidador a quien tiene a cargo. No lo sé, proyectos que sí tenga en mente. O sea, sí podría ser una causa la depresión, pero no necesariamente tendría que ser así. Doctora, mencionó las características de que no son iguales, tanto el dolor como el sufrimiento. ¿Nos podría decir por qué no son, ahora sí que no son sinónimos? El dolor, no son sinónimos. Haz de cuenta que uno precede al otro. El dolor tiene que ver con una sensación física, aun cuando es emocional. Si hablamos de me duele, mi pareja acaba de romper conmigo, acabo de perder el trabajo, no tengo dinero para afrontar las situaciones familiares de la familia a la que estoy a cargo, reprobé el examen, no sé, muchas razones que ustedes piensen, en automático me va a generar un dolor. Y piensan en ese dolor que les provocó cuando el novio o la pareja los cortó, todos los que ya mencioné. En ese dolor voy a tener una sensación física. La mayoría habla de me duele el corazón, ¿no? Y hay a nivel neurobiológico quien dice que sí, que efectivamente hay una fisura en el corazón cuando hay un tema emocional, por extraño que parezca, ¿no? Pero a veces, además de ese dolor en el corazón, a veces tengo un hueco en el estómago, a veces tengo una sensación de mareo, a veces tengo inmediato acto de llorar, ¿no? Y tiene que ver con esas primeras sensaciones o esos primeros instantes cuando recibo la noticia impactante. Cuando hablamos de sufrimiento, ya le empezamos a agregar el pensamiento y ya lo empezamos a concebir como sentimiento. Y entonces sí tengo esta sensación de dolor, pero pues yo le empiezo a agregar una serie de pensamientos. Si pensamos en perdí a la pareja, qué no hice, qué me faltó, por qué se fue, por qué me dejó, en qué estoy mal. Y cada que tengo uno de esos pensamientos, ese dolor en el corazón, ese hueco en el estómago, ese mareo, ese dolor de cabeza se hacen presentes. Pero ya están atravesados mucho por lo que yo estoy pensando acerca del suceso, no por el suceso en sí. Esa es como la diferencia un poco si te la pudiera poner más específica y no sé si con eso soy más claro porque tú ahorita eres mi referente de justo quienes nos puedan estar escuchando. Sí, claro. Sí, o sea, la verdad es que, digo, es bueno la acotación, porque usted acaba de mencionar una lista de posibles causas de que una persona caiga en depresión y una persona, bueno, piense en el suicidio. Pero ahora sí que sumando a estas, ¿cuáles serían
bueno, a lo mejor y usted dentro de su consultorio, ahora sí que es del nicho de personas con las que a lo mejor en dado caso les ha dado consulta o ha sabido de casos, ¿cuáles serían a lo mejor algunos puntitos clave cuando a una persona, ahora sí que le tocan el switch de, de, de tener esos pensamientos? Fíjate que me gustaría primero decirte que ajeno a mi consultorio, que es pequeño y que es minúsculo y es particular para una población mundial, la OMS nos dice que regularmente el 90% de personas que cometen o que tienen un suicidio consumado, en ocasiones tienen la presencia de una patología o un problema a nivel como trastorno si les traduzco patología, ¿no? Que es más bien un carácter psicopatológico. Un trastorno de depresivo, un trastorno de personalidad, un trastorno de, se me fue, bipolaridad, trastornos como de ese nivel. Sin embargo, también nos menciona, bueno, nos dice que entre el 80 y el 90% de los suicidios consumados tienen que ver con esto. Pero también nos menciona que entre el 10 y el 20% no hay una patología, ¿no? Y entonces, cuando no hay una patología, hay distintas causas por las cuales uno podría considerar que las personas contemplan como esta parte suicida. Y no sé si me desvié de la pregunta porque por este instante me pasó que esa no fue la pregunta que le hicieron, pero gracias por decirme que no. Bueno, y entonces dentro de las causas, pues encontramos como una de las cosas, esto que yo te decía, ¿no? La sensación de soledad. Y aquí me gustaría hacer hincapié un poco a la filosofía existencialista que menciona, ¿no? Yo puedo estar solo, pero sentirme muy amado, sentirme muy querido, sentirme con una razón de existencia en la cual estoy solo físicamente, pero no me siento solo. A la soledad que hace referencia es a esta que yo te decía, de puedo tener aquí alrededor 20 personas que yo sé cognitivamente que me quieren, que les importo, pero no me siento así y me siento sumamente solo. Sumada a esta sensación de soledad, también hay una sensación de angustia que puede ser esta una más de las causas, ¿no? Otra de las causas puede ser esto que yo te decía, entre la angustia emocional y el dolor emocional. La persona que está pensando en el suicidio, el dolor lo vive como en una magnitud o en una potencia elevado a las demás personas, ¿no? Perdí el trabajo, reprobé el examen, me rompí, más bien perdí a mi pareja y me duele, pero no es mi única razón y no es un dolor que me devasta por el momento, pero no me devasta totalmente. La persona que concibe el suicidio trae como la suma de las cosas que le van pasando y en vez de que el dolor vaya cesando, pareciera ser que el dolor va en aumento y por eso yo al inicio hacía el hincapié entre la diferencia de dolor y de sufrimiento, porque aquí ya estamos tocando más que ante esta incapacidad de manejar esta angustia emocional o este dolor emocional, estaríamos hablando más del factor de sufrimiento. La presencia de pérdidas o duelos, porque puede ser que me haga perder el sentido de ¿para qué vivir? Un abuso, ¿no? Podría ser otra de las causas. La presencia de una enfermedad crónica. Y ahí que tenemos como frase el de, pues si ya me voy a morir, ¿cuál es como la idea, no? Y entonces, esta mirada existencialista lo plantea como el suicidio es una respuesta a esta soledad, a esta angustia, a este dolor emocional, o también es encontrarle un sentido también, ¿eh? La muerte también tiene sentido. Y vaya, creo que los mexicanos somos un eco de encontrarle el sentido a la muerte con los festejos que generamos alrededor de ella. Y como les decía, pues la presencia de la enfermedad, la enfermedad mental o un trastorno mental, la cuestión de tener una experiencia traumática de la cual no he podido sobrellevarla, no he podido superarla, también es una de las razones, la presencia de una autoestima sumamente baja. Ahora, me gustaría hacer hincapié que muchas veces no es una sola razón de las que acabo de decir, sino podría ser varias, ¿no? O la suma de estas. Tú mencionaste la depresión y yo la estaba quitando, aunque ya hace un ratito la mencioné, pero la depresión también podría ser una causa por la cual las personas que cometen un suicidio consumado o que emiten un suicidio consumado podría ser una de estas tantas razones.
Las personas cercanas a ellos, o más bien las personas cercanas a la persona, vaya la redundancia, que esté pensando en quitarse la vida o que tenga esos oscuros pensamientos, por así decirlo, se puede dar cuenta porque a lo mejor y pues sí, es una persona muy feliz y a ti te saca de onda, ¿no? Porque luego llega a haber casos y sucesos y notas donde pues sí, o sea, crees que esa persona está súper bien oh, no, o sea, es todo lo contrario. Entonces, y también en otra cuestión, en un lugar, en un país en donde creo yo, ahorita con la pandemia creo que se ha reforzado un poco y si estoy incorrecta me lo dice doctora, pero en un lugar en donde, o en un país en donde no se tiene la cultura para, así como vamos al médico cuando nos sentimos mal, ir con un psiquiatra, bueno, no psiquiatra, un psicólogo y sus derivados, cuando ya yo me siento mal y no encuentro un camino hacia dónde ir o lo que quiero, o en dado caso si me siento yo muy mal, de esas veces que dice uno, no me aguanto ni yo, este, pero cómo hacerle, sobre todo por las razones que nos comenta de una persona, ok, depresiva se puede a lo mejor detectar, pero alguien que es bipolar, alguien que tiene algún trastorno, que a lo mejor y es poco predecible, o digo, si no me lo dice, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacerle para cuidar a esas personas? Y a ver, también que no estás nada más haciéndose el show y que es una persona hipocondríaca, aunque bueno, también la hipocondríaca es, Es es, un es una trastorno. enfermedad, sí, es un trastorno, sí es cierto. Santo Dios. Bueno, una persona que está queriendo hacer chantaje y quiere manipular por medio de este tipo de cuestiones, ¿no? Que hemos escuchado mucho de esos de si me dejas me mato y cosas de ese estilo que bueno, o sea, me hacen absurdas, pero digo, o sea, suele pasar. Fíjate que qué bonito porque pensé que no íbamos a llegar, dije, tal vez no vamos a llegar a esto y yo lo voy a tener que mencionar, pero qué bueno que mencionaste la parte de la manipulación, el chantaje o hay quien llama de eso una llamada de atención. Y ahora, bajándome de la OMS a ese consultorio particular con historias particulares, fíjate que yo un poco a quienes me llegan a escuchar, porque doy clases, entonces a veces a ellos les digo que aunque un adolescente, porque es donde regularmente ubicamos más que el adolescente dice me quiero morir o me quiero matar y pensamos que es para llamar la atención, a nivel de consultorio yo regularmente les digo que aun cuando sea para llamar la atención, no lo dejemos pasar por vista, ¿no? Porque en esa llamada de atención le puede salir bien y entonces puede llegar al suicidio consumado y no era su intención. Pero, pues les decía, hace un rato escuchaba a Alejandro Rocamora, que es un psiquiatra, y él decía que me pareció impactante y al mismo tiempo me pareció inspirador, si quieren decirlo así, o novedoso, que él decía que cuando decimos que la persona solo está llamando la atención, le parecía que era grave, ¿no? Porque ¿qué cosa tiene que hacer para atraer la atención? Y entonces dije, tiene toda la razón del mundo. ¿Hasta dónde tiene que llegar la persona para poder atraer la atención de quienes lo rodean? Y suena grave, y podemos sí encontrar este chantaje, esta manipulación o un poco si quieren de histeria, pero ¿cuánta atención quiere capturar? Que ese es el medio que ubica para capturarla. Entonces yo de inicio diría, aun cuando sea, solo quiere llamar la atención, no minimicemos, porque como les dije, en el salirle mal le puede salir bien, ¿no? Y perdemos a una persona. La siguiente cosa es como te dije hace ratito, la persona que la literatura dice que quien quiere cometer suicidio es silencioso y solo lo comete, ¿no? Y que quien no está llamando la atención y lo va anunciando o no lo va anunciando. Y mientras sí o mientras no, hay síntomas que los que estamos alrededor sí podemos ir viendo, ¿no? Y entonces yo hace ratito hablaba de la soledad y entonces pensamos en esta persona que suele ser sumamente callada, que suele no hablar, que de pronto a lo mejor era muy social y de pronto tiende a aislarse, que empieza a perder este interés por cuidarse a nivel personal, por arreglarse, por procurarse.
Esos son factores que bien pueden ser de depresión o bien pueden ser como con estas cuestiones de... Hay personas que sí comienzan a hablar de sería mejor no vivir, o que en sus charlas se empiezan a excluir. Cuando bautices a tus hijos, cuando hagas la fiesta, cuando pase esto, pero ya no se incluye, ¿no? Y más bien hablan como un poco en tercera persona. La otra es tener como este desequilibrio de estar como muy contento y de pronto estar muy apagado, estar triste, estar callado. El consumo de drogas es otro de los síntomas que podemos como empezar a considerar. El que la persona se empieza a despedir, como diciendo cosas como importantes, ¿no? Como el te quiero, yo ya no voy a estar para ese momento. De alguna manera frases que hablan de despedida. El no hablar de planes, que cuando todo el mundo está hablando de planes, la persona no hable y hasta de pronto pueda hacer sus comentarios desesperanzadores, de no tener como un motivo, una razón. El que tenga cambios en su rutina, por ejemplo, que esté durmiendo más o esté durmiendo menos, que esté comiendo más, que esté comiendo menos. El verlo como, le llamamos anedonia, como si no pudiese experimentar ninguna emoción y más bien lo viésemos como en fase plana, que no tiene expresión alguna. La presencia de ansiedad, la presencia de características como la depresión, dentro de ellas encontramos esto que les decía, come mucho, come poco, no se arregla, no hace actividades, y lo que les decía hace un rato, la dificultad para expresar emociones. Esos son los síntomas que podemos encontrar. Hay personas que dicen, o la literatura nos va diciendo, que van dejando como notitas o van haciendo evidente el yo ya no voy a estar y entonces comienzan a heredar cosas, ¿no? Para cuando no estén. Si las personas que les rodean son muy atentas y les hacen hincapié a esto, empiezan a decir porque en algún momento va a pasar, ¿no? En algún momento no vamos a estar. Entonces, hay comentarios como muy sutiles que van haciendo acerca de marcar su ausencia de ellos en la vida. O esto que les decía, ¿no? Las herencias de ir dejando o ir solicitando que cuiden mucho a el tal familiar o a la tal persona, hablando, insisto, remarcando su ausencia. O los cambios drásticos de humor, como les decía. Doctora, ¿cómo puede afectar? Yo supongo que, o bueno, usted dígame, que ellos no piensan en lo que pueden afectar a las personas que en dado caso están a su alrededor. O sea, están tan inmersos en su dolor o en su soledad, en su desesperanza, que no alcanzan a verlo, ¿o sí? Mira, puede ser que no lo alcancen a ver, que en su psique no esté como esa posibilidad más que justamente la de suprimir el sufrimiento que tienen, pero también puede ser lo contrario. O sea, en nombre del afecto que le tienen, piensan en los otros y que al ellos retirarse de la vida, les van a quitar muchos males a quienes los rodean. Entonces puede pasar las dos cosas. Bien puede ser que ni siquiera en mi mente estaban, o bien puede ser que justo por ellos es una razón más de por qué consumar el suicidio. Ahora, también tendríamos que hablar de un suicidio planeado y organizado a un suicidio impulsivo, ¿no? Espontáneo. Hay personas que tienen como este proceso. El proceso es pensamiento suicida, ideación suicida, tentativa suicida con alta letalidad y más bien tentativa suicida con baja letalidad, ¿no? Si pensamos en el pensamiento, es esto que yo les decía, el 10 o 15% de la población en algún momento tenemos este pensamiento de ya no quiero vivir. Bueno, la persona suicida sí lo tiene con una mayor frecuencia, ¿no? No es espontáneo ni es de una vez al año, sino de manera concurrente está pensando que sería bueno dejar de existir. Cuando hablamos del intento suicida con planeación, yo empiezo a pensar si la
pastillas, si el momento en el que no haya nadie en la casa, si necesito empezar a planear y organizo horarios, organizo instrumentos, organizo momentos particulares, ¿no? Y ahí si hay una estrategia y ahí puede ocurrir que, como te dije, pues sí estoy pensando en quien me rodea y justo porque ellos me rodean, ya no los quiero ver sufrir más. Decíamos que una de las cosas es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces ya no los quiero ver sufrir más, ya no los quiero ver en ese dolor y por eso justo lo hago. Luego entonces me vino a la mente y se me fue el nombre de la película, que fue muy famosa, muy comercial, pero me vino a caso por un caso que escuché donde la persona tiene un accidente y en el accidente primero le destrozan un poco la pierna y le ponen clavos y demás, pero después tiene otro y le desfiguran un poco la cara y un poco el cuerpo. Entonces la persona les deja una nota a su familia diciendo que seguir en la vida era hacerlos padecer, ¿no? Entonces que elegía mejor quitarse la vida para que no sufrieran y que no sufrieran su ausencia, ¿no? Porque lo hacía pensando en que era lo mejor para todos. Por ejemplo, ese es un ejemplo de planeación y tentativa con alta letalidad, que aparte fue alguien del sexo masculino, porque no lo dije hace un ratito, y un poco escuchando las estadísticas que tú nos querías dar. Yo no tengo la vigente, pero en el 2018 el INEGI nos dice que el 5.4% de cada 100 personas pierde la vida y entre los 15 y los 29 años. Y luego de ese... Jóvenes, muy jóvenes. Sí, de ese 5.4%, el 8.9 por cada 100,000 pertenecen al sexo masculino y dos personas de cada 100,000 pertenecen al sexo femenino. Cuando hablo de la planeación, pensemos justo a nivel de sexos, porque el sexo masculino va a pensar en armas que suelen ser más letales, ¿no? Un arma, el ahorcamiento, el uso de un arma punzocortante blanca, pero van a ser más letales. Las mujeres tienden a elegir más esta parte de cortarse las venas y consumir pastillas, ¿no? Que son armas blancas, pero como de menor letalidad y que nos lleva justo al intento con baja letalidad, porque no es que no lo lleguen a conseguir, pero es más difícil que lo consigan, ¿no? La estadística dice que 2 de cada 100. Y no recuerdo hacia dónde iba la pregunta, pero me fui justo a los sexos y a justo el detalle de porque ya recordé que me preguntabas acerca de si las personas son conscientes o no de esto, ¿no? Entonces yo te decía que está este acto suicida consumado, o más bien que vamos del pensamiento al intento suicida con alta letalidad, que ahí sí llega a suicidio consumado. Hay este intento de baja letalidad fallida o este intento que en este momento pareciera ser que todo se puso a mi favor, lo hago de forma espontánea y sí resulta. Y ahí no tuve chance de pensar en quienes me rodeaban, ¿no? No tuve como esa posibilidad de pensar. Pero para quien lo está planeando desde tiempo atrás, sí tiene chance de pensar en las personas y regularmente en su pensamiento está que al hacerlo, no es que no los vaya a hacer que sufran, pero el sufrimiento solo va a ser temporal respecto a si se queda en la vida el daño que les podría causar. Doctora, y digo, hablando maquiavélicamente, ¿puede existir la parte de que haya alguien que lo haga con dolo? O sea, que lo piense de una manera en que diga, yo quiero hacerle daño a tal y sé que le va a doler y por eso lo hago. Y lo dudo mucho, Sai, pero acudiré a tu ejemplo de hace ratito donde decías que si te vas me mato. Digo, bueno, lo hemos escuchado esas frases. Pero a eso me refería hace un rato cuando te decía que no echemos el saco roto cuando decimos que solo quieren llamar la atención o que están manipulando, que están chantajeando. Porque en ese si te vas me mato, puede ser que lo haga sí por llamar la atención, pero puede ser que sí me salga.
Y claro que le voy a generar un dolor al otro, pero no es con la intención de generarle un dolor al otro. Lo que quiero es que me deje de doler, lo que a mí me está doliendo. Quiero dejar de sufrir. Aún pensando en que le dice, y que regularmente lo escuchamos mucho en el tema de pareja, de si te vas me mato, si te vas voy a acabar con mi vida. Pues lo que no quiere es que la persona se vaya, ¿no? Entonces no quiere como ese dolor. Si te fijas, no es por generarle un dolor al otro, es más bien dejar de tener el dolor que él tiene. Doctora, y por ejemplo, en estas cuestiones, ay, ya lo hemos platicado y me gustaría nada más que usted lo resumiera un poquito. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta cuando de verdad es una persona que tiene un chantaje, que es por medio de chantaje, y cuando de verdad ya hay un dolor muy fuerte? Mira, yo creo que la persona que emite un chantaje tiene una presencia de dolor, pero también es real que las personas que estamos alrededor ubicamos esa presencia de chantaje, porque podríamos decir que no es que lo diga la literatura, quiero adelantarme o no lo tengo reconocido en la literatura, pero digamos que el chantaje va escalando, ¿no? El chantaje regularmente se da en relaciones madre-hijo, padre-hijo, pareja, amigos, también en amigos se da, ¿no? Y entonces es como de, me lo dice, pero después yo accedo y veo que no pasa nada, ¿no? Regularmente el chantaje es repetitivo, reiterativo. Yo no digo que no haya dolor, creo que puede haber dolor. Y yo ahí hablaría de lo que hemos hablado como en algunas otras emisiones, que tiene que ver con los límites. ¿Qué límites voy poniendo en las relaciones que voy estableciendo y cuán viables son esos límites y cómo se respetan esos límites? Pero si retomo el tema de aquí de que nos acontece o nos reunió el día de hoy, fíjate que no lo pondría como que sea un tema de chantaje para lograr al otro, porque caigo en lo que decía hace ratito que dijo el psiquiatra, ¿no? Si tengo que llegar a esos niveles para atraer tu atención, ¿qué es lo que está pasando alrededor? Que tengo que llegar a esto para atraer la atención. Ojo, con esto no estoy encadenando a quien lo rodea, ¿no? Llámese pareja, llámese hijo, llámese amigo. No es, efectivamente, tú tienes que hacer algo para que el otro tenga tu atención. Más bien, ¿qué ayuda le tenemos que proporcionar para que su necesidad de atención sea satisfecha? Entonces, creo que sí hay dolor, pero pues que justo eso se tiene que atender. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? Creo que esto que yo te dije hace un ratito, ¿no? Cómo voy viendo los cambios de temperamento, cambios emocionales, si a lo mejor la persona hablaba mucho y de pronto deja de hablar, si este chantaje solo me lo emite a mí, me lo emite con más personas, cómo es que se comporta cuando emite esos chantajes. Hay características que sí nos hacen ver a la persona diferente a cómo cotidianamente reacciona o cómo cotidianamente se relaciona con las personas. Y volviendo a lo mejor un poco a lo clínico, puede ser que sea a lo mejor también en parte esa depresión, porque a lo mejor le hace falta, no sé, algún medicamento o algo que en dado caso pueda impedir y que no se haya dado cuenta, que puede impedir que llegue a esa depresión y a ese suicidio. Sí, y hablaríamos, bueno, ajeno a invitarlos a ver, creo que es nuestro capítulo de depresión, hablaríamos Sí. de una depresión orgánica. Bueno, y aun cuando sea de carácter externo por causas sociales, cuando hay depresión estamos hablando que hay falta de dopamina, de norepinefrina, ay, se me fue el otro, espérenme. Bueno, la hormona de la Eso. felicidad, que nos está haciendo falta y hay una baja de esas hormonas. A nivel biológico o a nivel orgánico, puede ser que mi sistema nervioso central no esté produciendo la cantidad de esos neurotransmisores que me hacen tener este proceso depresivo. A ver, no todas las personas que tienen depresión tienen un evento fuerte, traumático, que los hace caer en esos niveles de tristeza. Puede ser de carácter orgánico porque nos está haciendo falta algún neurotransmisor dentro de nuestra química cerebral. Pero también existe esta otra depresión
donde por causas externas, pues en algún momento la vida nos duele, ¿no? Llámese la pérdida de un ser querido, física o emocionalmente, como sería una pareja o un amigo, sea la pérdida de un trabajo, sea tener un accidente, sea que nos indiquen que tenemos una enfermedad, me puede llevar a esa etapa depresiva. Pero eso tiene que ver con los factores emocionales que me generan. También va a haber una baja de dopamina, una baja en la norepinefrina que produzco, pero que temporalmente va a pasar. A nivel orgánico, yo puedo hacer muchas cosas, pero pues mi cuerpo no regenera esos neurotransmisores en su cantidad necesaria para mi organismo. Entonces, pues la búsqueda de una atención a nivel psiquiátrico pues ayuda porque nos regala la pastilla que nos hace regresar a esos niveles, ¿no? Porque dentro de este tema donde hablamos de suicidio, hablamos de enfermedades de carácter patológico o de manera física como una enfermedad crónica, tendríamos que ir desmitificando como la presencia de ciertos factores, ¿no? Por un lado, en mi campo, que es el psicólogo, ¿no? Donde, como tú decías, si nos duele el estómago, vamos con el médico. Bueno, si nos duelen cosas o asuntos del corazón, por ponerlo de manera coloquial, pues es bueno tener un espacio donde hablar y donde nos escuchen. Y a nivel pues orgánico, pues el psiquiatra también a veces es ayuda. Y fíjate que ahorita que te estaba diciendo esto, recordaba como justo al psiquiatra que te mencioné hace ratito, y él platicaba un caso, y ese caso decía que la chica estuvo internada porque tuvo tentativa de suicidio, y estuvo internada, pero no hubo un cambio relevante. Y entonces después va a un proceso psicoterapéutico, y la terapeuta le dice, como no le querías hacer daño a tu papá, te lo hiciste a ti. Y la chica le dice, sí, qué bueno que me entendiste, ¿no? Entonces, las razones pueden ser muchísimas. Entonces, ubicar quién es el personal adecuado que me puede apoyar, creo que sería bueno. A veces es por, como les dije, una falta en los neurotransmisores que tenemos a nivel cerebral o en el sistema nervioso. En otras ocasiones por cosas que nos ocurren en la vida que tiene que ver con un dolor emocional, o a veces son por situaciones traumáticas, como puede ser un accidente, como puede ser el diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa, como puede ser un abuso, ¿no? Que no es algo que hayamos pedido, es algo que ocurre de manera espontánea, pero que nos somete o nos pone en esa situación límite de la cual nos hablaba Jaspers, de decidir si me aviento del precipicio o hago 3 pasos para atrás. O de sometimiento, como lo acabamos de platicar hace rato del caso de la maestra, en donde, bueno, ya lo hemos platicado largo, ahora sí que un buen rato, pero creo yo que a lo mejor, y eso también puede ser como una acotación de, después de muchísimo maltrato, podría ser parte de. Así es. Sí, Doctor, en un donde no lugar va a en salir. donde, perdón, ¿qué Te decía, perdón? decía que sí, que pensar en el suicidio es pensar que todas las salidas que ya consideraba ya las agoté y ya no tengo más salidas. Mi única salida es dejar de sufrir a través de la muerte. Quiero hacerle dos preguntas porque, digo, con base en lo que nos estaba compartiendo, vivimos en un país, en un lugar en donde, bueno, si la cuestión médica a veces lo dejamos un poquito de largo y hasta que no nos duele de verdad muchísimo o estamos tendidos con fiebre a 40 o más, vamos con el médico. En la cuestión mental, pues obviamente lo dejamos un poquito de largo y a veces ni siquiera durante toda la vida alguien se puede acercar a un psicólogo. Eh, ¿Cómo podemos nosotros, en dado caso, influir para que las personas, dos cosas, no nos afecte, si en dado caso algún momento tiene esa cuestión de chantaje, de tristeza, de depresión, y cómo podemos ayudarlos? Porque yo tengo, usted lo ha mencionado muchas veces, una persona que no quiere es como una adicción, si no quiere ayudarse, pues obviamente jamás lo va a lograr, pero a lo mejor y podemos influir de alguna manera para que no se llegue a esa circunstancia. O es ir en contra de.
No, no creo que sea ir en contra. Creo que es valioso aceptar los ritmos, pero también hay situaciones en las cuales, pues el otro nos importa y no le vamos aceptando tal cual los ritmos. Fíjate que en tu pregunta, a mí de inicio me viene como un poco algo que llamamos como modelaje. Yo no le puedo pedir al otro que hable de las cosas en las cuales se siente mal si nunca me ha escuchado hablar de las cosas que me duelen en la vida. No es como recíproco, como de te veo triste y entonces te digo que hables de cómo te va siendo triste, o te digo que llores si lo necesitas, o te digo que justo tengas estas expresiones de enojo, ¿no? No contra alguien, pero que puedas decir y reconocer que estás enojado. Pero yo siempre me muestro fuerte y me muestro que no me pasa nada en la vida, entonces es como difícil pretender que el otro pueda mostrarnos su vulnerabilidad cuando yo misma no permito que mostrar mi propia vulnerabilidad. Eso me parece que eso sería como un punto importante. Lo otro, esto que tú dices, ¿no? Si al médico, aun cuando el dolor está sumamente intenso, no queremos ir, yo hablo de factores de prevención que me parece que, o sectores de prevención que me parece que son valiosos. Para quienes cuentan con una religión, el poder ir a platicar con el pastor, el sacerdote, el diácono, la figura importante de cada institución, porque no las conozco todas, y mi fe me acerca a ello y poderle ir a contar lo que me acontece, me alivia. Esta famosa fila de tortillas donde encuentro al desconocido o la fila de cualquier lugar que ustedes ubiquen, donde le empiezo a contar al otro, también es benéfica. Es decir, cómo voy hablando de lo que me acontece en la vida. A veces pensamos que tendría, y lo ideal probablemente sí sea el poder acudir con el profesional, pero sabemos que no siempre. Entonces, para quien le toca jugar el otro lado, pues creo que de las cosas que yo pediría es como este acto de escucha, ¿no? El que podamos escuchar a ese que se está acercando a contarme algo doloroso de la vida, sin la intención de darle como la solución inmediata, sin la intención de decirle que cuál es como el juicio que yo tengo respecto a, o en lo que está bien o en lo que está mal, ¿no? Porque es algo que nos ocurre de manera natural. Y la otra es, si tengo conocimiento, pues justo poder naturalizar la presencia del terapeuta, la presencia del psiquiatra, eh, quitando esta palabra de si vas, estás loco, porque no creo que sea un tema de locos. Yo les decía hace un rato que lo humano no me es ajeno, ¿no? Y creo que cuando toco o cuando el otro me muestra su dolor, no me puede ser ajeno, ¿no? Y lo vimos en estos niños con este video. Sí, No lo les que le fue pasaba a ajeno. la maestra. Sí, claro. Tener empatía, que es algo de las cosas que a lo mejor y se han coartado un poquito. Bueno, a lo largo de la pandemia y un poquito atrás, o a lo mejor se ha reforzado. Digo, ahora sí que depende de cada quien y con las personas con las que convivan. Por último, doctora, porque ya, ahora sí que ya son las Estamos en 10. tiempo. Ya. este, en un lugar en donde te dicen muchísimo la cuestión de la resiliencia. Algunos dirán, ok, yo he pasado desfortunios, he estado sin empleo, me divorcié, tuve situaciones muy fuertes, pero al contrario, me llevaron a ser la persona que soy y me ayudaron a fortalecerme y etc. ¿Cómo es posible que una persona pueda tener más resiliencia que otra y que no caiga en esas circunstancias tan graves como es una depresión o un suicidio? Es la cuestión también, como lo mencionamos, es química, es situación social, es educacional. ¿Qué es, doctora? Es muchas cosas. O sea, y qué bueno. Fíjate, yo no había pensado en efectos de la resiliencia, pero qué bueno que lo sacaste, porque me gustaría pedir que no lo tomemos como estandarte. No porque yo soy muy resiliente, entonces tengo que pensar que todos lo son. Entonces, no es que si yo pude con 10 problemas y el otro apenas y si tiene 3, ¿cómo es que no pudo, no? Y primero me gustaría como hacer hincapié eso Sí. antes que contestar tu pregunta. Creo que
si yo tengo, y me encantó porque yo te he dicho en otras emisiones que los mexicanos tenemos, sin sabernos resilientes, tenemos estas características de salir a flote porque tenemos la broma, porque tenemos la fiesta, porque tenemos todo esto alegórico que hay alrededor de nosotros, que nos hace salir del desastre, del dolor, del sufrimiento, de manera un tanto positiva, ¿no? En la camaradería, en la fiesta, en la broma, en el meme, en todos esos factores. Pero, pues justo cuando nos topamos con alguien que tiene tentativa suicida, que está pensando en el suicidio y que aparte no nos lo va a hacer evidente, no nos va a ir diciendo, fíjate que yo estoy pensando en hacerlo. Cuando minimizamos sus problemas en base a este estandarte resiliente, pues nos alejamos más de poderlo ayudar. El que yo sea altamente resistente o el que yo pueda con 10 problemas no significa que el otro tiene que poder con 10 problemas. Aun cuando yo mire que mis problemas son más grandes que los 3 que tiene el otro, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Ahora tú dices, ¿de qué depende? Pues yo hablaba hace un rato de factores protectores, ¿no? Y los factores protectores tienen que ver con esto, las características que yo tengo como persona, lo resiliente o no que puedo ser, la red social que tengo, y no hablo de la virtualidad, sino las personas que me rodean y cómo me acogen y cómo validan lo que voy sintiendo, no lo invalidan o no lo minimizan, eso es importante. Factores como no le quiero poner literalmente educativos, pero sí los recursos que tengo a nivel de habilidades, de actitudes, de aptitudes, para poder salir a flote ante lo que me duele de la vida. Entonces, esos podrían ser factores que pueden ser muy positivos para que la persona que está enfrentando un dolor de la vida pueda salir adelante. Doctora, ¿algo más que quiera acotar? Porque ya no quiero ahora sí que pasarme del tiempo porque luego aquí nos dan las 11 de la noche. Sí, fíjate que con esto que tú decías hace un rato de la pandemia encrudeció como tema y partimos con uno de ellos. Me parece que a nivel social, cultural, emocional, tenemos otras pandemias, ¿no? Y una pandemia es la violencia y otra es esta, ¿no? Que algunos expertos le llaman la pandemia silenciosa, porque el suicidio es así, en muchas de las ocasiones es silencioso. La persona va callando su voz y nos va dejando notitas o nos va dejando señales de él ya no se percibe en este mundo. Si bien tú tienes razón de el porcentaje aumentó, es cierto, la pandemia COVID nos ha hecho un impacto a nivel interno importante. También es una realidad que esta pandemia ya existía, solo hizo eso, aumentó tantito. Entonces, creo que es importante que de pronto si vemos que el ser al que queremos cambia su actitud y cambia sus formas, voltemos a ver. Y aunque estemos diciendo que solo nos está chantajeando, solo está llamando la atención, solo está haciendo circo, prestémosle un ratito de atención, no al nivel que la persona quiere, pero sí de, a ver, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué está reaccionando de esta manera que suele ser diferente a cómo venía reaccionando? Y si es este adolescente o este joven que en efecto está queriendo atraer la atención y solamente nos está haciendo drama, pues igual prestémosle atención, porque por algo está haciendo esas cosas para atraer la atención, ¿no? No es una acción sencilla como para poder querer atraer la atención. Con eso me gustaría cerrar nuestra emisión del día de hoy, esperando y pidiéndoles que nos escuchen nuevamente la próxima semana o cuando nos escuchen. Y me gustaría nada más acotar, doctora, el fanatismo podría ser a lo mejor una parte de depresión o de salirte del mundo que a lo mejor no te agrada. Podría ser un sistema de evasión, pero también, ahorita que lo dices, y hemos escuchado que también por fanatismo ha habido personas que consuman el suicidio, ¿no? Y ha sido un suicidio colectivo. Uy, ahí va, varios casos, pero bueno. Ahora sí que fue un programa o bueno, una emisión, una charla bastante fuerte, porque bueno,
lo hemos platicado, son temas que se tienen que tocar, se tienen que platicar, porque a veces pues estamos tan inmersos en muchas cuestiones superfluas que olvidamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor y a veces lamentamos muchas cuestiones que quisiéramos arreglar y a veces es tarde. Entonces, por eso es importante acudir, como dijo la doctora, pues si no es con una psicóloga, con alguien que de verdad sea de nuestra confianza, si de verdad a lo mejor en dado caso, y es válido, no se tiene la cuestión económica, si usted se siente ahora sí que a gusto con el señor de la basura, pues platique, no sé, o como dice mi mamá, tú no sabes, esa persona de las tortillas quería platicarte de su vida y pues nada más que de unos oídos, literal. Entonces, doctora, por favor, denos sus datos para quienes en dado caso gustan tomar alguna asesoría, una plática, una charla, ahora sí que una consulta con usted, por favor. Claro que sí, Sai. Para cualquier curiosidad, duda o todo lo que tú ya mencionaste, me encuentro en el 55 49 28 42 64. Ahí Otra vez, doctora. En el 55. Y ya se trabó la doctora. 42, ahí me pueden dejar un mensajito y yo atiendo lo que sea que necesiten, quieran y demás. Se le trabó un tantito, doctora, pero bueno, si gusta decirlo de nuevo, de todas maneras en la parte de abajo vamos a poner la descripción, bueno, la parte de abajo en YouTube y en la parte de arriba en Facebook y en Twitch, igual en la parte de abajo vamos a estar poniendo los datos de la doctora para cualquier duda, si quieren alguna consulta, ahora sí que si quieren hacer una consulta con ella, etc., por favor, ahí están sus datos. Por favor, doctora, de nuevo. Claro que sí, al 55 49 28 42 64. Perfecto, pues muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Está en nuestras redes, síganos, perdón, síganos. Ahora sí que estamos en Spotify, YouTube, Twitch, YouTube, Instagram, Facebook. Ahora sí que la red social de su preferencia, pues ahí estamos. Muchísimas gracias, doctora Maribel Sandoval, psicoterapeuta. Zaida Rodríguez se despide, muchísimas gracias, los esperamos el próximo viernes con otro tema interesantísimo de mi psique y yo, para aprender y desaprender, porque pues, creo que es importante aprender muchísimo, tanto de nosotros con ustedes y viceversa. Creo que esto es una retroalimentación. Así que nos vemos, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.